Buenos días, buenas tardes y buenas noches, pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. De acuerdo al lugar que se encuentre cada guineano al momento de escuchar mis palabras. Les habla Ildefonso Abaga Angué, presidente del Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial, en sus siglas PLN. Hoy, día 31 de mayo de 2023, me comparezco ante ustedes para confirmarles que el Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial sigue trabajando activamente para la democratización de nuestro país Guinea Ecuatorial. Como saben todos ustedes, nuestro partido y la oposición guineana en general trabajamos arduamente en los meses de noviembre y diciembre del pasado año 2022, con reuniones presenciales muy importantes en la ciudad de Washington, D.C. Un ejemplo claro fue nuestra participación y de la oposición democrática guineana en la cumbre de los Estados Unidos con los líderes africanos, US Africa Leader Summit, celebrada en Washington, D.C. del 13 al 15 de diciembre de 2022. Y todos los eventos que formamos parte en esta cumbre, nuestras alocuciones fueron excelentes y aplaudidas por todos. Lo único que hacemos ahora es el seguimiento de este trabajo, razón por la cual mantenemos en este momento un perfil bajo, pero al mismo tiempo siguiendo con otros trabajos de política. Como ustedes podrán entender, a veces se trabaja mejor cuando hay silencio. Por lo tanto, no digan que no trabajamos cuando no decimos nada. Pero también hay que tener en cuenta que nuestro partido dispone de un órgano informativo llamado The Knowledge o el conocimiento, donde publicamos artículos de todo tipo, sobre todo artículos políticos. Por otro lado, disponemos de una cuenta de Twitter y Facebook, donde efectivamente verán que estamos haciendo publicaciones importantes sobre esta merecida lucha. En resumidas cuentas, la lucha va a un buen rumbo, ya que estamos logrando poco a poco nuestros objetivos. Una buena señal de ello es todo lo que está sucediendo en nuestra madre patria España en la actualidad. El tema de Guinea Ecuatorial va teniendo más audiencia en todos los gobiernos democráticos a nivel mundial. Y para terminar, el Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial manda un cordial saludo, en especial a todos los luchadores de esta causa de democratización de nuestro país, a activistas, audistas, defensores de los derechos humanos, políticos y al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial en general. Todos y absolutamente todos estamos haciendo un buen trabajo. También quiero aprovechar este momento para recordarles que nuestro partido hablará del caso de la detención arbitraria a los militantes del Partido Unión Popular, UP, que esto sucedió en el distrito de Micomicén,
y el falso juicio llevado a cabo por el PDGE a los militantes del Partido Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, CI, y a su líder, don Gabriel Zé Obiang Obono. El régimen de Obiang, vete ya. Abajo la dictadura, arriba la democracia. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la oposición guineana. Muchas gracias, compatriotas. Cuídense. It's a video. You know it's a video? No, it's the video, yeah. Yeah, that's what I Oh, did. that's what you wanted. Just go around. I'll be back. Aquí estamos en la cumbre de Estados Unidos con los líderes africanos y desde allí vemos la Casa Blanca, ahí abajo, vemos en el piso 9. El cangrejo macho, cara como decimos en fan, bien sea de agua dulce o salada, de bosque o de donde quiera que sea, tienen los mismos caracteres. Son rápidos, un caminar muy diferente al resto de los seres. Su peculiar caminar hacia los lados. Bueno, yo les voy a contar la misma historia, pero con algo que se han olvidado aquí algunos. Se trata de este desgraciado incidente en la dictadura con el dictador más veterano del mundo. En noviembre del 2019, 4 miembros de la oposición, 2 de nacionalidad española, son secuestrados en Sudán del Sur por agentes de Obiang. Encarcelados y torturados en Guinea, son condenados por intento de golpe de Estado a penas de 60 y 90 años de cárcel. La policía española consigue pruebas de que un hijo del dictador, Carmelo Obiang, que vive en España, es el autor del secuestro. El juez español, Santiago Pedraz, emite una orden de detención, pero a los pocos días, cuando la policía se preparaba para detenerle, la revoca, envía un requerimiento a Obiang público, sin secreto de sumario ya, y este lógicamente huye. Y muere en la cárcel después, en la cárcel, uno de los españoles condenados, que es Julio Obama Mefumán. Ahora los socialistas quieren condenar en términos genéricos a Obiang y su dictadura, pero olvidan y quieren olvidar las suculentas relaciones comerciales de líderes socialistas del PSOE como José Bono, Miguel Ángel Moratinos y Rodríguez Zapatero con la dictadura de Obiang. Nosotros condenamos los crímenes de la dictadura, pero el Gobierno español debe explicar qué pasó para que el juez Pedraz permitiera la huida del culpable, revocando aquel secreto del sumario y la orden de detención. Lo queremos saber. La enmienda aceptada. Pasamos al punto tercero del orden del día, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos relativa a la persecución a opositores del régimen de Guinea Ecuatorial. Tiene la palabra el señor Santiago. Muchas gracias. Las organizaciones de... ¿Tiempo de palabra? 0, se me acabó. Sí. Muchas gracias. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que Guinea Ecuatorial está viviendo una grave represión en contra de la oposición. El Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República, aglutina a la oposición democrática en España y está constituido por personas con estatuto de protección internacional o con doble nacionalidad española y guineana. 4 de estas personas, los también españoles Feliciano Efamangue y Julio Obama Mefumam, y los refugiados en España, Martín Obiang Ondó y Bienvenido Ndong Ondó, viajaron con engaños desde Madrid a Sudán del Sur, donde fueron secuestrados por funcionarios de Guinea Ecuatorial y desaparecieron el 15 de noviembre del año 2019. El 18 de marzo del año 2020 fueron expuestos en la televisión de Guinea Ecuatorial ante un tribunal militar, inculpándose de un supuesto intento de golpe de Estado y pidiendo perdón al dictador Teodoro Obiang.
La justicia española investiga este secuestro tras denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y por los familiares de los secuestrados. Y las exhaustivas investigaciones de la Comisaría General de Información demuestran la existencia de una organización, de un plan criminal para el secuestro, traslado al país, detención ilegal y tortura de opositores. Una actividad criminal que se viene realizando en España, pero también en otros países europeos, y a las mismas conclusiones han llegado organismos de las Naciones Unidas. En 2008, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias denunció los secuestros realizados por agentes de Guinea Ecuatorial en otros países, afectando en ese caso a ecuatoguineanos exiliados para ser enviados y permanecer en detención secreta e incomunicada en Guinea Ecuatorial. También, en el año 2010, el relator de Naciones Unidas sobre tortura alertó sobre estos secuestros y traslados ilegales de opositores a Guinea Ecuatorial. Según la Comisaría General de Información de España, en Guinea Ecuatorial se realiza por las autoridades una represión interna muy visible. El Ministerio de Presidencia de ese país ha organizado el plan para perseguir a los opositores en el extranjero, engañándolos para su traslado a diversos países de África con la finalidad de secuestrarlos y de eliminarlos. Es una organización criminal cuyos responsables son sin duda parte de las estructuras del Estado. Investigaciones policiales de otros países como el Reino Unido, como Bélgica o Italia también constatan que este plan se realiza y la organización criminal funciona en varios países europeos. De hecho, se han identificado a sus miembros y a los intermediarios en los países africanos donde se realizan los secuestros y traslados a Guinea. Habitualmente, este trabajo se realiza por organizaciones mafiosas o señores de la guerra. Distintos ciudadanos con nacionalidad ecuatoguineana e italiana o refugiados en Bélgica o en España también han sido secuestrados por esta organización. Por eso debemos incrementar la coordinación entre las policías de los distintos países europeos donde se han detectado estas prácticas criminales. La policía española, en un gran trabajo, ya ha detallado los lugares de detención clandestinas en Guinea y las torturas a las que han sido sometidos los 4 ciudadanos residentes en España secuestrados en Sudán del Sur el 15 de noviembre del año 19. Fueron introducidos a la fuerza en el avión Falcon presidencial de Guinea Ecuatorial y trasladados a la ciudad de Mongomo, donde fueron encerrados en celdas subterráneas en condiciones inhumanas y sometidos a torturas para extraerles información. El 15 de enero de este año se conoció que el español secuestrado y torturado Julio Obama Mefumam murió en prisión a causa de las torturas. Esta organización criminal vulnera los derechos humanos de la oposición guineana, pero también viola la soberanía española al realizarse en España actividades ilegales por funcionarios de Guinea Ecuatorial. Desde luego repudiamos la violación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y las prácticas contrarias a las leyes realizadas por sus agentes en distintos países y por eso pedimos el refuerzo de la cooperación policial entre los distintos países europeos para acabar con estas prácticas criminales. Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben cesar estas actuaciones y también deben repatriar a España el cadáver de Julio Obama, como pide su familia. España debe continuar trabajando, como viene haciendo, por la puesta en libertad del español Feliciano Efa Mangue y de los refugiados en España Martín Obián Ondó y Bienvenido Ndog Ondó. Solicitamos la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para salvar la vida de estas personas y evitar que otras personas sean víctimas de esta organización criminal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay 3 enmiendas, sí. Una del Partido Socialista, de una enmienda de sustitución. Tiene la palabra el señor Luc André. Buenos días, presidente, señoría. Ante la iniciativa presentada por Unidas Podemos y el Grupo Socialista, queríamos puntualizar algunas correcciones, si bien estamos de acuerdo con las consideraciones generales presentadas. Sería más acertado recordar que la política exterior del Reino de España, como no podía ser de otra manera, está basada en los pilares de la democracia, defendiendo los derechos humanos y las libertades públicas en Guinea Ecuatorial y de las personas detenidas, y que la base del Estado democrático
es la separación de poderes, por lo que una vez abierto un procedimiento judicial, repito, está abierto un procedimiento judicial, el Gobierno de España debe respetar la independencia del mismo. En cuanto al apartado tercero, la cooperación española con Guinea no está basada ni en la cooperación militar policial y de la seguridad, tal como se describe en esta iniciativa, siendo la Unión Europea quien lucha contra la piratería a través del mecanismo europeo de presencias marítimas compartidas y de que España es el Estado miembro encargado de la coordinación. Y por último, recordar que España, como cualquier Estado defensor de los derechos humanos, de las libertades públicas, siempre defenderá las garantías que deben prevalecer en un Estado de derecho democrático, ya sea en Guinea Ecuatorial como para cualquier Estado. Y la actuación de este Gobierno, por lo tanto, sigue nuestro mandato constitucional y desde esta comisión seguiremos solicitando al Gobierno que siga por esta línea de actuación, así como continuar con el seguimiento de las gestiones realizadas hasta ahora por las autoridades españolas en relación con el fallecimiento del señor Obama. Gracias. Muchas gracias. Hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox y para su defensa tiene la palabra el señor Fernández. Gracias, presidente. Una cuestión previa. Si leemos la proposición de Unidas Podemos y lo que se pide, es obvio que esto tendría que estar más dirigido a la Comisión de Exteriores que a la Comisión de Interior. En todo caso, los hechos que se relatan en la proposición de Unidas Podemos son simplemente escandalosos. Ya se ha dicho, 2 ciudadanos españoles detenidos ilegalmente en Sudán en el año 2019, por orden del Gobierno de Guinea Ecuatorial, secuestrados y llevados a cárceles de ese país y sometidos a torturas continuas y donde, con una consecuencia trágica, uno de ellos murió en circunstancias no esclarecidas, pero que todos imaginamos. La razón de ello, que estas 2 personas, ciudadanos españoles, repito, formaban parte de la oposición política en Guinea Ecuatorial. Y varias preguntas caben plantearse ante estos hechos. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para proteger a 2 ciudadanos españoles? ¿Y si ha hecho algo, ha sido suficiente? A la primera, poco. A la segunda, no. Lo único que conocemos que se ha hecho, se dice en la proposición, es que se ha llamado a consultas al embajador ecuatoguineano. Es decir, ante la violación de derechos fundamentales, de derechos humanos de 2 ciudadanos españoles, lo único que se ha hecho ha sido llamar a consultas al embajador de Guinea Ecuatorial. Y es que esto corresponde con una actitud permisiva tradicionalmente de los gobiernos de España con el régimen de Obiang. Un ejemplo reciente. El exministro Moratinos mostró su satisfacción porque las elecciones del año 2022, que se celebraron en Guinea Ecuatorial el pasado noviembre, se hayan podido celebrar de manera libre, democrática y favorable para los deseos de toda la ciudadanía ecuatoguineana. Mientras, al mismo tiempo, la oposición guineana denunciaba un fraude masivo en estas elecciones a raíz de haber obtenido el señor Obiang el 95% de apoyo de sus votantes, supuestamente. Y esto, además, es que se corresponde, esta situación general en Guinea Ecuatorial se corresponde con los informes de Amnistía Internacional, en el que se dice claramente que el hostigamiento, la intimidación y la detención arbitraria de activistas y defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición se vienen produciendo desde el año 2014. ¿Y por qué esta actitud permisiva con el régimen de Obiang? Uno podría pensar mal y le vendría a la mente la explotación del negocio del petróleo en Guinea. En cualquier caso, está claro que este Gobierno ha supeditado los derechos fundamentales de 2 ciudadanos españoles a los intereses económicos. ¿O acaso piensan ustedes que si el Gobierno hubiera hecho todo lo que estaba en sus manos, Unidas Podemos hubiera presentado esta proposición? Seguramente no, porque sería innecesaria. Por eso se justifica nuestra enmienda de pedir la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, porque no ha hecho lo que debía, no ha defendido a ciudadanos españoles y ha causado la trágica consecuencia de que uno de ellos ha muerto en circunstancias no esclarecidas y, como digo, que todos suponemos cómo ha ido. Muchas gracias.